Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último día de estudio del tema de la semana sobre el significado de palabras. Hoy vamos a desarrollar las últimas tres palabras que son Seol, Hades e Infierno. Mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. De entrada quiero decirles, para no generar confusiones, que Seol y Hades son lo mismo o es el mismo lugar. Simplemente que uno es la manera como se dice en el Antiguo Testamento y otro es la manera como se dice en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se escribió mayormente en el idioma hebreo, ¿cierto? Mientras que el Nuevo Testamento se escribió mayormente en el idioma griego. Teniendo esto claro, vayamos entonces a sus respectivas definiciones. El Seol en el Antiguo Testamento es el ámbito de los muertos, o sea, el lugar donde van las personas cuando mueren. Y esto incluye tanto a los salvados como a los perdidos, ¿cierto? Por ejemplo, el patriarca Jacob decía que iba al Seol cuando muriera, ¿cierto? Pero como les decía antes, Seol también es el ámbito al que también descienden los que mueren sin fe salvadora. Por ejemplo, Moisés declaró que cuando mueren personas que despreciaron a Dios, entonces descienden al Seol. Lo mejor es entender el Seol como el término para el ámbito de los muertos, donde van tanto los justos como los injustos cuando mueren, ¿cierto? La mejor prueba de este concepto inclusivo del Seol es el que el rey David pensó que él mismo iba al Seol, ¿cierto? Y sin embargo también enseñó que los impíos también van allí. Por lo tanto, el Seol se refiere al ámbito donde las almas de todos los muertos fueron al morir. Notarán que dije fueron, ¿cierto? Usé el tiempo pasado porque para los justos el Seol era un concepto del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como Jesús fue verdaderamente humano, experimentó la muerte como todos los humanos. Él también descendió al Seol, pero proclamó la victoria sobre la tumba, liberando a las almas de los justos que estaban allí en el Seol y las llevó al cielo. Por lo tanto, cuando los creyentes en la era de la iglesia mueren, ya no van al Seol, sino al cielo para estar con el Señor para siempre, ¿cierto? Ahora, nuestra segunda palabra que vamos a estudiar hoy es Hades. Y como ya les decía, es un término griego del Nuevo Testamento que se utiliza para referirse al Seol del Antiguo Testamento. Entonces, Hades y Seol se refieren al mismo lugar, ¿cierto? Sin embargo, debido a la victoria de Jesús sobre la muerte y la libertad que trae a los justos que estaban en el Seol o en el Hades, ya Jesús no enseña que los creyentes van al Hades o al Seol, sino que ya los creyentes estarán con él en el cielo. Por esta razón, ya el énfasis del Nuevo Testamento en relación al Hades o al Seol cambia, mostrando este lugar como un lugar de sufrimiento y juicio. Aún así, sigue siendo el mismo lugar al que iban los santos justos del Antiguo Testamento al morir. Esto queda claro en el Nuevo Testamento cuando Pedro dice que Jesús descendió al Hades cuando murió. Mientras que el Antiguo Testamento, la profecía sobre Jesús en los Salmos habla que descendió al Seol. Simplemente comparen Hechos capítulo 2, verso 27 y 31 con el Salmo capítulo 16, verso 10. Y la tercera y última palabra que vamos a estudiar hoy es infierno. La Biblia describe al infierno como un lugar aterrador y horrible. El infierno se describe como fuego eterno, como fuego que nunca se apagará, vergüenza y confusión perpetua, un lugar donde el fuego nunca se apagará y eterna perdición. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 describe al infierno como un lago de fuego y azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para resumir, el infierno es un lugar totalmente distinto al Seol o al Hades. En el Antiguo Testamento, tanto los justos como los injustos iban al Seol, ¿cierto? Que contenía ámbitos de sufrimiento para los injustos y descanso y adoración para los justos. El Nuevo Testamento se refiere a esto como el Hades. Sin embargo, cuando Jesús se levantó de la tumba, sacó del Seol o del Hades a los justos y ahora cuando los cristianos mueren no bajan al Seol o al Hades, sino que suben al cielo. Mientras tanto, los injustos son dejados en el Hades o en el Seol hasta el juicio final y posteriormente serían arrojados al fuego del infierno para siempre. Hasta aquí nuestro estudio del tema de la semana sobre el significado de palabras. Con la ayuda del Señor los esperamos mañana con el desarrollo de un nuevo tema. Dios los bendiga siempre. Chao.